Buenas tardes y buenas noches, último día de la semana. Ya entramos en la huelga de hambre y sed rumbo a las elecciones. Dentro de 2 días votamos, elegimos democráticamente. ¡Ya! No, mentira. Mentira, no vamos a elegir democráticamente un carajito dentro de 2 días. En fin, Contextos Salvajes habla de lo que pasa en el mundo y hoy vamos a hablar de Alaska. ¿Y por qué vamos a hablar de Alaska? Este señor era el zar Alejandro I. Alejandro I, que en 1867 vendió parte de Rusia a los Estados Unidos. Vendió Alaska. ¡No! Más que vendió, la remató. La remató por $7 millones. El peor negocio de la historia. Hoy Alaska o cómo comprar países. Antes se compraban países, bueno, ahora también. Ahora se saquean, se expolian y también se siguen comprando. Te vas a extrañar de lo que vas a escuchar y ver hoy en Contextos Salvajes. Se venden, se compran islas, pero ¿y la soberanía? ¿Y la dignidad de los pueblos? ¿Y los países que son comprados, vendidos a la gente que vive ahí? ¿Les preguntan? ¿Hay un referéndum? Janigua, no hay. No. Nadie les pregunta. ¿Pueden creer? ¿Pueden creer? A los habitantes originarios de Alaska, este señor, el zar Alejandro I, 1867, a los esquimales, mal llamados esquimales, a los rusos que vivían en Alaska, ¿les preguntó el zar algo? No les preguntó nadie nada. Rusia, el imperio zarista de la Rusia de los zares, atravesaba en aquella época, 1867, muchos problemas económicos y no tuvo otra mejor idea que este señor, el zar, como los virreyes, como los señores de la derecha en Bolivia, no tuvieron otra mejor idea que pensar, venderemos. ¿Y qué tenemos para vender? Bueno, ahora tenemos gas, tenemos litio, venderemos. Pero nos van a pagar poquito, papito. No, a precio de gallina muerta nos van a dar. No importa, venderemos. Y este señor vendió Alaska. Alaska tiene un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, Alaska es el doble de Bolivia. Es el estado norteamericano, porque ahora pertenece a los Estados Unidos de Norteamérica. Hello. Es el estado más grande. ¡Ay, caramba! De los 50 y pico que componen la Unión Americana. Y es muy rico en agua, por supuesto, porque está ahí en el Polo Norte, en el Círculo Ártico. Es muy rico en gas, en petróleo, tiene muchísimas riquezas. Este señor lo vendió, lo remató a precio de gallina muerta. Luego los rusos se arrepintieron. Luego vino el triunfo de la revolución bolchevique, que le cortó a la cabeza a estos señores zaristas, al zar y a toda su familia. Reaccionó el pueblo ruso con la revolución rusa de 1917. Aguanten los bolcheviques y los traidores mencheviques. Siempre hay traidores, no lo olviden, siempre hay un traidor. El cuatecito que está a tu lado, cuidadito, se puede dar la vuelta. Ya hemos visto en la política boliviana cómo tantos y tantos se dan la vuelta y traicionan, como lo hicieron los mencheviques en la revolución rusa, que acabaron con estos señores que remataron Alaska. ¿Y por qué estamos hablando hoy de Alaska? ¿Porque se nos cantan? No. Porque hoy se ha reunido en Alaska, en la capital Anchorage, el señor Vladimir Vladimirovich Putin, presidente de la Federación Rusa, y el señor Donald J. Trump. Estados Unidos no ha firmado el tratado
de la Corte Penal Internacional. Putin está perseguido por la Corte Penal Internacional, no puede salir de Rusia, y si sale de Rusia tiene que ir a países, para que no lo detengan, países que no hayan firmado, que no sean parte de ese Tribunal Penal Internacional. Estados Unidos, evidentemente, país que viola los derechos humanos, un día sí y el otro también, país que arrojó hace 80 años, lo hemos visto esta semana y la semana pasada, el 6 y el 9 de agosto, país que cometió el doble atentado terrorista más grande de la historia sobre Hiroshima y Nagasaki, 300.000 muertos de un saque. Evidentemente Estados Unidos es el mayor país terrorista en la historia, porque nadie ha arrojado 2 bombas atómicas. Los sionistas se están acercando en ese ranking de países terroristas. Evidentemente ni Estados Unidos ni Israel son firmantes de la Corte Penal Internacional, y por eso Putin, en su primer viaje después de mucho tiempo, va a salir fuera de Rusia, se va a reunir con Trump en territorio estadounidense que antes, y es un guiño, que antes era territorio ruso, porque Rusia, el zar, este señor, le vendió ese territorio a los Estados Unidos por $7 millones. 7 millones de dólares, una pinche miseria. Hay que ser muy genio. No, hay que ser muy gil. Hay que ser muy gil. Los rusos todavía se arrepienten. La América rusa. ¿Hubo una América rusa? Sí, hubo una América rusa. En Alaska todavía hay iglesias ortodoxas y con arquitectura rusa en pleno territorio norteamericano ahora, en Alaska. Alguien les preguntó a los inuits, al pueblo originario de Alaska, a los mal llamados esquimales. Esquimales es un nombre colonial que le dieron los gringos, los europeos, al pueblo originario de Alaska y de Groenlandia, de todo el Polo Norte. Esquimal significa la gente que come carne cruda. Pero eso evidentemente es despectivo, racista, es colonial. El pueblo originario de Alaska, a los que nadie preguntó nada, se llaman los inuit. Inuit significa en lengua inuit la gente de la tierra, la gente real. Es muy curioso, los mapuches, que son los habitantes originarios de la Araucanía y de la Patagonia en Chile y en Argentina, ahí, abajito de nuestro mapa de la Via Yala, los mapuches, también como los palestinos tildados de terroristas, como todos los pueblos que se sublevan, los palestinos son terroristas, los vascos somos terroristas, los mapuches son terroristas, los persas, los iraníes son terroristas, todos son terroristas. Todo el que se alza contra el poder y las élites y el orden imperial, todos somos terroristas. Los bebés que mueren en Palestina son terroristas o lo serán. Las mujeres de Palestina son terroristas. Todos los que han luchado contra los imperios a lo largo de la historia, los bárbaros que acosaban al imperio romano, no eran terroristas, no se había inventado el término, se inventó en el siglo XIX. Pero eran bárbaros, salvajes, hordas salvajes, indios sucios, miles y miles de nombres. Los indios no tienen alma, todos terroristas. Alguien les preguntó a los inuit, alguien les preguntó a los mapuches. Mapuche significa mapu-che, gente de la tierra. Inuit, gente real. Todos los pueblos originarios se autodenominan con nombres y conceptos enraizados a la tierra. Gente real, gente de la tierra. Los pueblos y la tierra, las raíces y los pueblos, la conexión con la tierra, la defensa del territorio. Alaska fue vendida y nadie les preguntó a los inuit. Hoy hablamos de Alaska y hablamos de países, a propósito de Alaska, países que compran otros países.
¿Cuántos países han comprado con plata, con muy poca plata, otros países? Países que compran países. Todos los países que compró Estados Unidos. Hoy lo vamos a saber. Agárrate, Catalina. Hoy un capítulo especial de la escuelita salvaje y contestataria. Hoy aprendemos algo. Quédate porque algo... Ya sé, somos zurdos, somos comunistas, estamos a favor de los terroristas. Sí, te vamos a adoctrinar, te vamos a comer la cabeza, todo lo que nos dice la derecha y la ultraderecha. Pero te planteo un desafío. Aunque no pienses como nosotros, aunque no pienses como nosotros que somos terroristas zurdos de lo peor, cocaleros de lo peor, hoy vas a aprender algo. Te planteo un desafío, quédate y hoy vas a aprender algo. Esto es Contextos Salvajes, está en la casa, in the house. Agárrate, Catalina, que viene curva. ¡Acelere, director! Y vamos a empezar por países comprados por otros países. La actualidad manda. Empezamos por Alaska, donde hoy se han reunido Putin y Trump para hablar de Ucrania. Putin dice que el Donbass es suyo, Lugansk es suyo, Crimea es de Rusia y que la guerra en Ucrania se va a terminar cuando Zelensky admita que tiene que ceder el 20% de su territorio. Trump le va a convencer a Zelensky de eso. Sin el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, se acaba la guerra. Sin el apoyo de Estados Unidos al genocidio en Israel, se acaba la limpieza étnica. Así que Donald Trump en Alaska va a intentar hoy acabar con la guerra de Ucrania. Y aquí tenemos el mapa de Alaska. Esto es Rusia, esto es el estrecho de Bering, parece, y aquello es Estados Unidos. Rusia, Alaska, todo ese territorio, todo eso pertenecía antes a Rusia, a la Rusia zarista. Y todo eso costó, aquí está Anchorage, está ahí la capital, donde ha aterrizado hoy Putin, que ha venido desde Rusia. Y esto es el estrecho de Bering. El estrecho de Bering, esto es Rusia y esto es Estados Unidos. Este estrecho de Bering son 80 kilómetros. Solo. Así que la gente dice, no, Estados Unidos está aquí en el mapa, Rusia está aquí en el mapa, y Estados Unidos y Rusia, la Federación Rusa, están muy lejos. No, arriba, en el Polo Norte, en el Océano Ártico, en el estrecho de Bering, la distancia entre Rusia y Alaska, que ahora pertenece a los Estados Unidos, por el estrecho de Bering, son 80 kilómetros. 80 kilómetros no más. Y esto pertenecía a Rusia, es esto, viene por acá, Rusia por acá, y esto era Rusia también, Alaska era Rusia. Y la malvendieron, la remataron por 7 millones. ¿Cuándo pasó eso? Te lo contamos ahorita. La compra de Alaska fue una adquisición de 1.518.800 kilómetros cuadrados del actual estado de Alaska por parte de los Estados Unidos al Imperio Ruso, llevada a cabo en 1867, a instancia del secretario de Estado estadounidense William Seward. Rusia se encontraba en una complicada situación financiera y temía la pérdida de los territorios de Alaska sin ninguna compensación en algún conflicto futuro, probablemente con sus rivales los británicos, que podrían haber capturado con facilidad una región tan difícil de defender. Por lo tanto, el emperador Alejandro II decidió vender el territorio a los Estados Unidos. Mandando a su ministro Edward de Stoeckel, comenzaron las negociaciones con Seward
a comienzos de marzo de 1867. Las negociaciones concluyeron a las 4 de la madrugada del 30 de marzo, con un precio final de $7.200.000. La opinión pública estadounidense fue positiva a la compra en general, aunque algunos columnistas y editores se mostraron contrarios a la compra de tierras. En el momento de la compra, esta fue llamada despectivamente la locura de Seward, la nevera de Seward o el parque de osos polares de Andrew Johnson, ya que daba la impresión de que era imprudente gastar tanto dinero en una región tan remota. El tratado fue impulsado por el secretario de Estado William Seward, el cual ya había estado a favor de la expansión, y por el presidente del Comité para Relaciones Exteriores del Senado, Charles Sumner. Sumner informó de las estimaciones de población rusas, que estimaban que Alaska estaba habitada por unos 2.500 rusos y 8.000 aborígenes. En total, unas 10.000 personas bajo el gobierno de la Compañía de Pieles rusa y posiblemente 50.000 esquimales y americanos nativos fuera de su jurisdicción. Ahí retrocedemos en el tiempo a 1867. Pero Estados Unidos no solo ha comprado Alaska, ha comprado más territorios a lo largo de su historia. Ha invadido muchos, pero Donald Trump dijo cuando entró a la Casa Blanca en su segundo mandato, ahora a finales de enero de este año 2025, ¿se acuerdan que dijo, me voy a comprar Groenlandia? Groenlandia, que se parece mucho a Alaska. Groenlandia pertenece, también de manera colonial, al reino de Dinamarca en Europa. ¡Caramba! Y claro, Donald Trump dijo, pero si un presidente gringo compró Alaska, ¿por qué yo no puedo comprar Groenlandia? Y los gringos compraron Luisiana, los franceses, 15 millones. México, toda la California, todo Nuevo México, Texas, a los mexicanos, previa invasión. ¿Cuántos? 15 millones. La Florida, España, 5 millones. A Francia ya hemos dicho, Alaska ya hemos dicho, Rusia 7 millones. Se dedicaron a comprar territorios y vamos a ver dentro de un ratito porque esto es parte de los territorios que compró Estados Unidos. 1, 2, 3, acá solo hay 4. ¡Ay, caramba! Acá solo hay 4, pero compró más de 10 países. Compró Alaska porque sabían los gringos que tenía muchas riquezas y por su posición geoestratégica en la ruta. Ahora que estamos en pleno cambio climático y ahora que los hielos se están haciendo pedacitos, se están abriendo rutas por el Polo Norte. Las nuevas rutas comerciales no van a ir por el Pacífico, el Atlántico, el Índico. Por los polos, especialmente por el Polo Norte, va a haber muchas rutas. Por eso ese territorio está en disputa entre las tres grandes potencias de la actualidad, Estados Unidos, Rusia y China. Le están echando el ojo al Polo Norte. No me refiero a la curva norte en el estadio Hernando Siles, no, donde siempre hace mucho frío, llamada Polo Norte también, donde se ponen los hinchas del Bolívar. No me refiero a ese Polo Norte, donde hace mucho frío siempre. ¿Estás hablando, güey? Me refiero al Polo Norte de verdad, al real. El Polo Norte, donde está el Océano Ártico, donde está Alaska, donde hoy está Putin y Trump, donde está también Groenlandia, es muy rico en recursos naturales. Por eso están todos ahí. Por eso son países que se compran y se venden. ¿Cómo arrebataron los estadounidenses este territorio a los rusos? En realidad, no lo hicieron. En 1867, el gobierno de los Estados Unidos de América compró Alaska a los rusos por la suma principesca de $7.2 millones. Una auténtica ganga, incluso teniendo en cuenta la inflación. Pero, ¿qué llevaría a un estado tan poderoso como la Rusia imperial a deshacerse de su territorio? La razón principal de la venta de Alaska, o la América rusa, como solían llamarla los rusos, fue la derrota de Rusia en la Guerra de Crimea. La guerra llevó a Rusia al borde de la bancarrota, con el país acumulando una importante deuda. Además, la guerra puso de manifiesto las debilidades del ejército ruso
y sus carencias en cuanto a organización, equipamiento y tácticas militares modernas. Rusia también perdió su estatus de gran potencia europea y su influencia en la región del Mar Negro se redujo considerablemente. La pérdida de la guerra fue un duro golpe para el orgullo nacional ruso. Las enemistades entre Rusia y Gran Bretaña continuaron incluso después del final del conflicto, y la invasión británica de Alaska desde bases de Canadá parecía inminente. El coste de defender tal territorio era prohibitivo, y una interdicción naval de Alaska por parte de la Armada Británica era inevitable. Perder ese territorio a manos de los británicos dejaría expuesto todo el territorio ruso en el lejano oriente, ya que solo el estrecho de Bering separaría a las dos naciones. La venta de este territorio a Estados Unidos parecía la solución ideal, ya que el estado norteamericano de Alaska serviría de amortiguador entre los dos posibles europeos. Estados Unidos estaba encantado de llegar a un acuerdo de este tipo y ampliar así su territorio a un módico precio. En un principio, Rusia se mostró satisfecha con el trato, pero seguramente se arrepintió más tarde, ya que Alaska resultaría ser un territorio rico en recursos naturales, como oro, petróleo y otras materias primas, lo que hizo evidente que el territorio era mucho más valioso de lo que los rusos le habían tasado. Y ahora de Alaska vamos a hablar de estos países y de otras islas que ha comprado Estados Unidos a lo largo del territorio, es decir, territorios de Estados Unidos que pertenecen a Estados Unidos pero que están fuera de Estados Unidos, es decir, las colonias. Vamos a hablar de Puerto Rico, vamos a hablar de Alaska, de Luisiana, de islas en el Pacífico, de Hawái. Hawái es una isla muy pequeñita, es un archipiélago donde se han hecho famosas películas de Hollywood, los surfistas, Hawái, Bombay. Está en medio del océano Pacífico. La base naval que fue famosa en la Segunda Guerra Mundial de Pearl Harbor es territorio norteamericano y está en medio del Pacífico. En medio del Pacífico, entre Asia y los Estados Unidos. Territorios que pertenecen a Estados Unidos porque los han comprado, porque los han invadido, que no están dentro de los Estados Unidos. Es decir, en esta lista podía estar la República de Cuba, pero gracias a la Revolución Cubana y al nacionalismo martiano y al ejemplo de Fidel y del Che y de Camilo Cienfuegos y de tantos hombres y mujeres, la República de Cuba, el Caimán Barbudo, el archipiélago rebelde cubano no pertenece hoy a los Estados Unidos, pero muchos territorios que están fuera del ámbito geográfico de los Estados Unidos sí pertenecen. Países comprados, países invadidos por los Estados Unidos. Todo se compra, todo se vende, todo no. La dignidad no se compra. Hoy en Memorias de Pez volvemos a la casa del tío Sam para traeros un vídeo sobre cosas muy curiosas de las que seguro que no teníais ni idea. ¿Sabíais que hay una isla donde se aplica la Constitución de Estados Unidos, pero donde no vive nadie? ¿Sabías que puedes ser ciudadano estadounidense, pero no tener derecho a voto en función de dónde residas? Si te interesan los porqués de estas preguntas y muchas cosas más, quédate a ver este vídeo. Lo que muchos sí sabréis es que Estados Unidos tiene un total de 50 estados federados, de los cuales 48 se encuentran contiguos y otros 2, Alaska y Hawái, se encuentran totalmente separados del territorio principal. Eso sí, resulta que Estados Unidos está compuesto por otras entidades que no son estados y que no podéis ver en este mapa. Aquí, en un limbo entre Maryland y Virginia, se encuentra Washington DC, la capital del país, que está directamente bajo el control del Congreso. Esto, amigos, no pasa con el resto de estados, ya que el resto están bajo un control indirecto mediado por los representantes del Congreso. Esto es bastante curioso porque el funcionamiento del gobierno federal hace que el resto de los estados puedan decidir sobre el gobierno de Washington DC, mientras la ciudad no puede votar sobre nada. Es aún más curioso si tenemos en cuenta que ahora mismo viven allí más de 500.000 de personas que no deciden el destino de su ciudad. ¿Qué otras entidades tenemos? Pues también están las reservas indias americanas. Para enero de 2021 se contaban un total de 317 áreas contadas como tierras tribales.
Aproximadamente un 3% de la población de los Estados Unidos vive en estas tierras, lo que supone aproximadamente unos 10 millones de personas, más que muchísimos países de tamaño medio del mundo. Una locura, ¿verdad? Bueno, pues la administración de estas tierras se supone que está mediada por los Estados Unidos, pero dentro de los límites de cada reserva, el gobierno de cada tribu gobierna efectivamente sobre todos los habitantes, sean indígenas o no. Y digo se supone, porque evidentemente esto es muy distinto de la realidad. La relación de los Estados Unidos con sus reservas indias no es para nada una relación perfecta, y es un tema muy complicado y delicado. Eso sí, os diremos que estas tierras albergan poblaciones muy distintas entre sí. En California la mitad de las reservas se llaman rancherías, en Nuevo México son pueblos. En algunas zonas del oeste hay nativos americanos en áreas llamadas colonias indias. Pero vamos, que si este tema os interesa, decídmelo en los comentarios, que igual podemos hacer un vídeo. Vamos a la siguiente entidad. Seguro que muchos ya lo habéis pensado. Puerto Rico. ¿Qué es Puerto Rico para los Estados Unidos? Pues se define como un territorio organizado, no incorporado, de los Estados Unidos. Esto significa básicamente que se gobierna a sí mismo y que no se aplica de manera automática a la totalidad de la Constitución de los Estados Unidos. Vamos, que Puerto Rico es un país, pero forma parte de los Estados Unidos. Si naces en Puerto Rico, además de ser puertorriqueño, también serás ciudadano estadounidense. Eso sí, los residentes en Puerto Rico no pueden votar en las elecciones presidenciales. Si quisieran hacerlo, tendrían que mover su residencia oficial a alguno de los 50 estados. Casi 4 millones de personas habitan a día de hoy en Puerto Rico, lo que supone el 90% de la población estadounidense que habita en las islas controladas por el tío Sam, sin contar Hawái. Y hay más gente en Puerto Rico de la que vive en cada uno de los 21 estados menos poblados. Y ahora es posible que te estés preguntando, ¿has dicho islas controladas aparte de Hawái? ¿Qué significa esto? Pues resulta que hay más de estos territorios organizados no incorporados, además de Puerto Rico. Uno de ellos es Guam, un territorio ubicado en el Pacífico Occidental. Es la isla más grande y meridional de las Islas Marianas y tiene una importancia estratégica para Estados Unidos, especialmente en términos militares. Una isla que, por cierto, los yanquis se la quitaron a España en la guerra de 1898. Luego están las Marianas del Norte, que tienen su propia constitución y un gobierno local que administra la mayoría de los asuntos. Finalmente, también tenemos las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, que básicamente son 3 islas paradisíacas de ensueño que se encuentran en el archipiélago de las Antillas Menores: Santo Tomás, Santa Cruz y San Juan. Bueno, pues todas las personas que viven en estos territorios no incorporados son ciudadanos estadounidenses, pero les pasa lo mismo que a Washington DC, no tienen representación, y el Congreso puede invalidar a sus gobiernos locales porque no son un estado. Bueno, realmente sí tienen representación en el Congreso. Hay unos encargados de acudir a todas las reuniones. Pero lo que no pueden hacer es votar. Menudo trabajito de ensueño, ¿no? Y por si alguien se lo estaba preguntando, al margen de los territorios no incorporados pero organizados, también tenemos los territorios no incorporados pero no organizados. No organizado significa que no se ha establecido un gobierno territorial mediante un acta del Congreso. Estos territorios son gestionados principalmente por el Departamento del Interior de Estados Unidos a través del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, excepto en circunstancias específicas donde la administración puede ser compartida con otros departamentos federales. Vamos a hacer un juego, a ver si conocéis alguno de estos territorios. 1. La isla de Baker. Como muchas de estas islas del Pacífico, es conocida por tener un montón de mierda de pájaro, que también se llama guano. Sí, esto es real. Los Estados Unidos se apropiaron de estas y otras islas guaneras en 1856. Recordamos que a principios del siglo XIX el guano era extremadamente codiciado como fertilizante y como componente de la pólvora negra. Venga, vamos con el 2. La isla de Howland, similar a la isla de Baker, es conocida por ser el lugar donde la famosa aviadora Amelia Earhart iba a aterrizar antes de su desaparición. 3. La isla Jarvis en el Pacífico. 4. El atolón Johnston. 5. El arrecife Kingman. Y 6. Finalmente, llegan las islas de Midway. Estas últimas sí que nos suenan, ¿verdad? Efectivamente. Aunque ahora es un refugio de vida natural, hace unas pocas décadas fue el escenario de la famosa batalla entre Estados Unidos y Japón, conocida como la Batalla de Midway en plena Segunda Guerra Mundial. Por cierto, evidentemente estos territorios no están organizados porque nadie vive allí, así que no tiene mucho sentido introducir un gobierno, ¿no? Sin embargo, tenemos una última categoría algo extraña:
territorios no organizados, pero incorporados a los Estados Unidos. Hablamos del atolón Palmyra, que fue reclamado por Estados Unidos tras la anexión de Hawái. Es una reserva natural inhabitada, un paraíso en el que impera la Constitución de los Estados Unidos de América sobre los peces, árboles y corales. Fuera coña, esto es así. Si por algún motivo dos náufragos supervivientes lograsen tener descendencia en esta isla, como si de una peli se tratase, los hijos vendrían con la ciudadanía americana bajo el brazo. La razón detrás de esto es que cuando Hawái fue anexado, Palmyra se incluyó como territorio. Sin embargo, cuando Hawái fue convertido en estado en el 1959, el atolón Palmyra no se incluyó dentro del nuevo estado. Y por cierto, durante este periodo del que os hemos hablado, Hawái fue considerado como territorio organizado e incorporado. La última de las 4 clasificaciones, vamos. Este tipo de configuración es la que se le da a un estado antes de convertirse en estado. Y por último, nos queda la Samoa Americana, una excepción. ¿Y esto por qué? Pues bueno, la Samoa Americana se encuentra en la categoría de no organizado y no incorporado, pero lo cierto es que sí que está organizado. La Samoa Americana tiene su propio gobierno local que opera bajo una constitución propia, adoptada en 1967. Este gobierno incluye una legislatura bicameral, un gobernador electo y un sistema judicial. Vamos, que no es un Apocalipsis Now gestionado por caciques y mayormonos. Esto quiere decir que la Samoa Americana debería estar clasificada aquí. Por otro lado, el atolón Palmyra debería ir aquí, ya que no tiene sentido que sea un territorio incorporado. Finalmente, es probable que en algunos años Puerto Rico pase a la clasificación en la que estuvo Hawái y termine por convertirse en el estado número 51 de los Estados Unidos. Y un montón de grandes artistas del reggaetón puedan votar contra Trump desde sus casas sin tener que mudarse al continente. Y por cierto, hay 3 pequeñas naciones soberanas: Palau, los Estados Federados de Micronesia y las Islas Marshall, que tienen un acuerdo muy curioso con el tío Sam. Es un acuerdo de libre asociación en el que los Estados Unidos permiten a los ciudadanos de estos países vivir y trabajar en Estados Unidos y viceversa, mientras que las islas les permiten montar allí sus bases militares. Todos ganan, ¿no? Para terminar, deciros que Estados Unidos también tiene varios territorios en disputa. Por ejemplo, las Islas Guaneras de Nuevo Bank y Serranilla Bank están disputadas con Colombia, que las considera parte de su departamento de San Andrés y Providencia, y la isla Navassa en el Caribe está reclamada por Haití. Todas ellas son territorios no incorporados y no organizados. En resumen, los Estados Unidos se componen de 48 estados contiguos y 2 separados, más de 300 reservas de indios, 4 territorios organizados y no incorporados, 10 territorios no organizados y no incorporados, el atolón de Palmyra como territorio no organizado e incorporado, y 3 estados, países asociados. Y estos países comprados por los Estados Unidos, ¿algunos habrá replanteado alguna vez recuperar? Rusia lo ha hecho, porque ya hemos dicho al inicio que Alaska fue vendida por un zar de Rusia, por un monarca ruso, fue vendida a los Estados Unidos por 7 millones. Pero luego llegó la Revolución Rusa bolchevique, luego llegó la Unión Soviética, luego fue disuelta, ya explicaremos algún día con qué mañas fue disuelta la Unión Soviética, luego llegó una época muy triste con el señor Gorbachov, que fue el encargado de sepultar a la Unión Soviética, la política de la perestroika, de la glasnost, la transparencia, el señor Gorbachov o Gorbachev, socio, aliado, agente de los Estados Unidos para destruir a la Unión Soviética, como destruyeron a la Yugoslavia del mariscal Joseph Tito, el gran mariscal Tito. Destruyeron la Unión Soviética, destruyeron Yugoslavia, destruyen los pueblos y los países que son contrahegemónicos. Rusia, la Federación Rusa, que recuperó el orgullo ruso, la autopertenencia, la autoestima, la dignidad, el patriotismo, después de esa época oscura de Gorbachov y de los grandes capitalistas rusos plegados a los Estados Unidos, la oligarquía mundial, llegó y mandó a parar Putin, Vladimir Vladimirovich Putin. Y Putin el año pasado, en 2024, metió una ley en la Duma es el Congreso de la Federación Rusa, diciendo y avanzando y planteando la posibilidad
en esta ola nacionalista, en esta ola patriótica, en esta ola de orgullo del pueblo ruso, impulsada por este ex agente de la KGB como es el camarada Tovarich Vladimir Vladimirovich Putin. Y si empezamos a replantear, a poner sobre la mesa de la diplomacia la soberanía rusa sobre Alaska, ¿puede recuperar Rusia Alaska? ¿Es una posibilidad? Lo vemos en este video. Alaska es conocida en todo el mundo por ser la parte más septentrional de América del Norte. También es el estado más extenso de los Estados Unidos, con 1.7 millones de kilómetros cuadrados de superficie y una de las regiones más frías del mundo, ya que su territorio se adentra en el Círculo Polar Ártico. Más allá de eso, Alaska es un lugar crucial para la geopolítica, ya que es un punto de encuentro entre dos superpotencias, Estados Unidos y Rusia. Esta porción de tierra separa a ambas naciones por apenas 85 kilómetros a través del estrecho de Bering, pero a pesar de esta proximidad entre países que eran históricamente enemigos, la región ha sido sorprendentemente pacífica. Durante el siglo XX hubo pocas o nulas tensiones directas que implicaran a Alaska. Más bien, la tensión extrema se desarrolló en la Europa Oriental, donde se imponía la famosa cortina de hierro. Es más, aunque Alaska era una zona que originalmente pertenecía al Imperio Ruso, en ningún momento los gobiernos soviéticos o rusos quisieron recuperar este extenso territorio ni lo sintieron como un centro de disputa con los Estados Unidos. Al contrario, los rusos aceptaron con calma que Alaska ya no les pertenecía y que fue cedida en buenos términos al gobierno estadounidense en el siglo XIX. Pero en la actualidad, la situación está cambiando. Estamos viviendo una época en la que se reedita la Guerra Fría, a medida que vuelven a crecer las tensiones entre Rusia y Estados Unidos. Y ahora Alaska sí que comienza a tomar protagonismo. Se dio a conocer en internet y tuvo una rápida difusión un decreto presidencial firmado por el mandatario ruso, Vladimir Putin. En este decreto, el presidente consignaba que el gobierno de la Federación Rusa declaraba como ilegítima la venta de Alaska a los Estados Unidos. ¿Está comenzando un nuevo conflicto territorial en el mundo? ¿Estados Unidos y Rusia podrían enfrentarse debido a Alaska? Alaska perteneció al Imperio Ruso desde el siglo XVII. En ese momento sucede la llegada de los primeros exploradores rusos hacia esta región. Con su vasta extensión de tierras vírgenes y ricos recursos y su cercanía con Siberia, Alaska se convirtió en un área de interés para el enorme imperio. Así fue que los rusos fundaron importantes ciudades de Alaska, como Sitka y Kodiak, al mismo tiempo que colonizaron a los esquimales, los nativos del lugar. Pero con el paso del tiempo el Imperio Ruso se volvió cada vez más grande y por eso resultó más difícil mantenerlo unido. La lejanía y la dureza del clima hicieron que el mantenimiento y la gobernación de estas tierras fuera un asunto demasiado costoso y complicado de gestionar. Además, para ese entonces se sentía la presión de otras potencias en crecimiento, como el Reino Unido y los Estados Unidos. Estos dos países comenzaron a representar una amenaza para el control ruso, en una época en la que el zarismo se encontraba en decadencia. Finalmente, el Imperio Ruso terminó cediendo a estas presiones externas. Así fue que el 30 de marzo de 1867 marcó un antes y un después en la historia de Alaska. Ese fue el día en que el Imperio Ruso vendió este gran territorio a los Estados Unidos. En ese momento Rusia atravesaba una delicada situación económica. La pobreza estaba creciendo y el régimen zarista se enfrentaba con crecientes manifestaciones e intentos de insurrección por parte de los ciudadanos. Pero la situación política también era delicada. El Reino Unido estaba mostrando interés por esta parte del continente americano y las riquezas que guardaba. En este contexto, el Imperio Ruso estaba preocupado por la posibilidad de perder Alaska frente a la presión británica sin recibir ninguna compensación económica. Por eso, la venta de Alaska a los Estados Unidos parecía una buena opción, ya que para ese entonces apenas era una nación en ascenso y sin conflictos directos con Rusia. Así fue que este imperio euroasiático en decadencia prefirió recibir algo de dinero, en lugar de perder un posible conflicto con el Reino Unido. La venta de este estado, por lo tanto, era una mejor opción que perder todo un territorio sin recibir retribución económica. La negociación con los Estados Unidos se cerró por un monto de $7,2 millones, monto que para ese entonces representaba una cantidad alta de dinero.
pero no tanto si se considera la extensión de esta región. Si se tiene en cuenta la inflación y los cambios en el índice de precios desde 1867 hasta el 2024, el precio actualizado de la venta de Alaska es de 125 millones de dólares, un precio absurdo comparado a las riquezas actuales de este estado. De hecho, el Producto Interno Bruto de Alaska es de 50,000 millones de dólares, es decir, 277 veces más de lo que les costó a los estadounidenses la adquisición de este estado. Los años inmediatos a la adquisición de Alaska por parte de Estados Unidos, para la percepción del estadounidense promedio no era positiva. El público general no creía que fuera una buena idea anexar un enorme páramo helado, pero para finales del siglo XIX se descubrió oro en Alaska y se desató una verdadera fiebre por la búsqueda de este mineral, a la vez que se desató su potencial como una tierra rica en recursos. La extracción de oro atrajo a miles de personas y cambió para siempre la imagen de Alaska. A partir de ese momento, la economía estadounidense despegaría definitivamente, pues ahora contaba con un fuerte respaldo del mineral más preciado del momento. El siglo XX marcaría el hallazgo de otro recurso natural, esta vez el oro negro, es decir, el petróleo. Diferentes exploraciones realizadas por el gobierno estadounidense revelaron que Alaska poseía vastos yacimientos de petróleo y gas natural. Estos recursos transformaron la economía del estado y le brindaron una importancia estratégica para los Estados Unidos. Actualmente sigue siendo la principal fuente de hidrocarburos del país. De hecho, la mayor parte del petróleo que se produce en Estados Unidos viene de Alaska. A simple vista, se puede decir que Rusia cometió un grave error al ceder una de las regiones más ricas del mundo al gobierno estadounidense. Sin embargo, con la perspectiva histórica, puede observarse que no es tan así. Los registros sugieren que los rusos estaban al tanto de la presencia de ciertos recursos como pieles y algunos minerales, pero no se sabía sobre la presencia de oro ni eran conocidos el alcance y el valor de recursos como el petróleo y el gas natural. La decisión de vender Alaska entonces estuvo más influenciada por necesidades económicas del momento y no tanto por una evaluación de recursos a largo plazo. Por esta razón, en Rusia nunca se volvió a hablar del tema, y Alaska nunca fue un foco de conflicto para ninguna de las dos potencias. Pero a finales del año 2024, el asunto cambió. Un decreto fue firmado por el presidente ruso Vladimir Putin, el cual comenzó a causar polémica en todas las redes sociales. Mediante este decreto, el mandatario de Rusia otorga una subvención a la empresa de gestión de propiedades en el extranjero. Se trata de un apoyo financiero a los costos asociados con la búsqueda, el registro y la protección de bienes e inmuebles de la Federación Rusa. No solo eso, también aquellos que pertenecían al antiguo Imperio Ruso y a la antigua Unión Soviética, es decir, de todos los territorios que alguna vez fueron parte de Rusia. Estamos hablando de que la Federación Rusa está financiando exploraciones en las franjas de Europa Oriental y Central, grandes porciones de Asia Central y partes de Escandinavia, incluida Finlandia. Y algunos interpretaron esto como una aproximación a Putin a estos territorios que pertenecieron a Rusia, con la intención de reconquistarlos y reingresarlos al país al que una vez pertenecieron. Esto comenzó a preocupar especialmente a los Estados Unidos, ya que uno de los territorios que formaron parte de Rusia es justamente Alaska. Por lo tanto, el gobierno estadounidense podría perder una de sus regiones más ricas en recursos naturales. La economía de esta potencia está en un verdadero aprieto. Sin embargo, el decreto de Putin no menciona específicamente Alaska, ni habla explícitamente de recursos territoriales. Si se lo lee detenidamente, se puede ver que no declara la soberanía rusa sobre Alaska, ni considera ilegal su venta en Estados Unidos en 1867. Es más bien un movimiento de Putin que puede ser interpretado como una respuesta a las sanciones internacionales impuestas al país, además de un intento de recuperar o proteger los activos rusos en el extranjero. Esto se da en un contexto donde Rusia enfrenta desafíos geopolíticos, como el conflicto que mantiene en Ucrania desde hace más de 2 años, y las tensiones con los países británicos. En este sentido, el decreto podría ser una táctica para fortalecer el sentimiento nacionalista e incentivar en su propia población la percepción de Rusia como un antiguo imperio poderoso. Con este movimiento, Putin estaría buscando consolidar su apoyo interno y fomentar un sentido de orgullo y legitimidad histórica. En otras palabras, se trata de un intento por parte de Putin para no perder imagen positiva entre los rusos. Existe otra interpretación geopolítica. Este enfoque hacia los antiguos territorios rusos también puede ser visto como un esfuerzo por revivir y reafirmar la identidad rusa en medio de un clima político muy tenso. Por lo tanto, el decreto de Putin no está centrado en un reclamo legal sobre Alaska, sino que es un símbolo de nostalgia por la grandeza pasada de Rusia. Y en este especial de viernes de países que compran países, 10 naciones que compraron territorios a otros países.
A lo largo de la historia han existido casos de países que compraron territorio a otra nación, consiguiendo aumentar su superficie. Veamos cuáles han sido los 10 países que compraron territorio. Estados Unidos a lo largo de la historia se ha hecho con territorios a cambio de dinero, como cuando compró Luisiana a Francia por 15 millones de dólares. Se hizo con Florida pagando a España 5 millones. Arrebató a México, California, Nevada, Utah y Arizona por unos 18 millones. Compró Alaska a Rusia por 7 millones. Pagó 20 millones a España por Filipinas, o compró las Islas Vírgenes a Dinamarca por 25 millones de dólares. Dinamarca en el año 1733 compró a Francia Saint-Croix por unas 750.000 libras francesas. Reino Unido a lo largo de la historia ha comprado varios territorios como fue Singapur, terrenos a Dinamarca o también a Países Bajos. Se dice que Canadá en el siglo XIX se hizo con un territorio conocido como Rupert's Land por un dinero que a día de hoy equivaldría a unos 44 millones de dólares. Francia en el año 1662 compró por 5 millones de libras francesas a Inglaterra los territorios de Dunkerque y Fort Mardyk. También compró a Suecia Saint-Barthélemy. Pakistán en 1958 se hizo con el territorio de Gwadar, perteneciente a Omán, por 5.500 millones de rupias pakistaníes, lo que a día de hoy serían 31 millones de dólares. Rusia en el año de 1721 compró a Suecia varios territorios que eran de su posesión como Estonia, Livonia o Ingria, por 2 millones de la moneda sueca de la época. En la era soviética también compró territorios a Finlandia. Se dice que Alemania compró a España Palau, las Islas Marianas y las Islas Carolinas por 25 millones de pesetas en el año 1899. Japón en 2012 se hizo con las Islas Senkaku, territorio que también reclamaba China por unos 23 millones de dólares. En 2014, Kiribati compró a Fiji un territorio en la isla de Vanuatu por más de 8 millones de dólares. Y Estados Unidos no solo compró estos países, compró muchos más, hasta 15. Con este video nos vamos hoy, en este viernes de reflexión. Volvemos no la próxima semana, me voy de vacación. ¡Sí! Les vamos a dejar programas ya emitidos y en unas cuantas semanas, poquitas, volvemos a hacer Contextos al Aire. Ha sido un placer, las vacaciones es un derecho de los trabajadores. Este lunes salgo de vacación, nos vemos, Tinkuna Kamakachun. La Casa Blanca ha tenido una larga tradición a lo largo de su historia, con la cual han buscado ampliar la extensión del país, comprando territorios en diferentes lugares del mundo. Este expansionismo dio como resultado el desarrollo de la propia nación, ampliando su territorio desde las 13 colonias hasta convertirse en lo que es hoy una potencia económica. Pero, ¿puede un estado comprar el territorio de otro y hacerlo suyo? Si pones atención a la historia, la respuesta es clara. Por lo que conoce con nosotros los 10 países que fueron comprados por Estados Unidos. Así que sin más, comencemos. Luisiana, el gran territorio controlado por Francia, fue una de las primeras adquisiciones de la región norteamericana en 1803. Thomas Jefferson, el presidente de ese entonces, entendía lo importante que era el crecimiento del país desde el puerto de Nueva Orleans y se empeñó en el control de este espacio territorial.
debido a que el río Mississippi era la mejor forma de transportar bienes. El gobierno envió a la región a sus diplomáticos para negociar la zona por tan solo $2 millones, siendo rechazados en su primera oferta, con un segundo intento que alcanzó los $10 millones. Como consecuencia de la guerra de los franceses por Gran Bretaña, Estados Unidos obtuvo finalmente Nueva Orleans por $15 millones, así como 2.2 millones de kilómetros cuadrados de tierra, que constituyen casi una cuarta parte de su territorio actual. El éxito de la compra de Luisiana dio pie a otra transacción, como es el caso de Florida. Esta colonia española en el este del país fue declarada en 1810 por el presidente James Madison como una posesión de los Estados Unidos. Después de que el territorio hubiese proclamado su independencia de España en 1819 mediante el Tratado Adams-Onis, los estadounidenses se adueñaron de las tierras a cambio de $5 millones, que, según aparentes registros históricos, fue una suma jamás cancelada, puesto que Washington utilizó estos fondos para saldar las cuentas que algunos ciudadanos estadounidenses mantenían con la corona española. Alaska fue una colonia del Imperio Ruso que exportaba principalmente pescado y pieles durante la mayor parte del siglo XIX. Un 9 de abril de 1867, Washington y Moscú firmaban la venta de este territorio por $7.200.000, adquiriendo a su vez 1.7 millones de kilómetros cuadrados de la tierra del Círculo Ártico, algo que los estadounidenses consideraron para su momento una locura y una pérdida de dinero. Sin embargo, Alaska es mucho más que una simple tierra, es también un enorme depósito de recursos naturales y Estados Unidos se vería muy beneficiado por ello. No habían pasado 2 décadas desde la compra del estado cuando estalló una fiebre de oro. Por su parte, a mediados del siglo XX, las petroleras encontraron enormes yacimientos en el norte de la región, que desde entonces han sido explotados de manera intensa, convirtiendo a Alaska en un espacio muy importante para la economía del país. En 1898, a través del Tratado de París, se obligó al Reino de España a venderle a Estados Unidos las Filipinas por $20 millones, lo que condujo a la guerra filipino-estadounidense y que surgió inmediatamente cuando estos lucharon contra el gobierno norteamericano, que se había convertido en su nuevo dueño. Se reporta que en esta guerra cayeron alrededor de 1 millón de personas, la mayoría civiles, que representaban el 10% de la población filipina de la época. Ya para 1934, Estados Unidos aprobó la Ley de Independencia de Filipinas y ya para la Segunda Guerra Mundial, los japoneses estaban ocupando gran parte del territorio. Pero los americanos y el ejército de la Mancomunidad Filipina lo recuperaron en 1945 y un año más tarde, el país reconoció formalmente su independencia. Puerto Rico, formalmente conocido como un estado libre asociado, fue cedido a los Estados Unidos en 1898, luego de la Guerra Hispanoamericana bajo el Tratado de París, bajo la misma cantidad de dinero. La victoria de este conflicto convirtió a los Estados Unidos en una potencia mundial, puesto que la conquista de los territorios de Puerto Rico, Filipinas y Guam expandió su dominio económico en el Pacífico. Su crecimiento continuó teniendo efectos en la política exterior y económica de la nación hasta bien entrado el siglo siguiente.
Actualmente, el gobierno no recauda impuestos sobre la renta de quienes residen en la isla. Sin embargo, los habitantes de esta región pueden servir en el ejército y están sujetos a la mayoría de las leyes federales. Guam, ubicada en la región del Océano Pacífico conocida como Micronesia, también fue adquirida en 1898 por el mencionado Tratado de París con España, siendo cedida a los Estados Unidos después de la Guerra Hispanoamericana en ese año. El inglés es el idioma principal de la isla, pero también se habla filipino, chamorro, otros idiomas de la isla del Pacífico y algunos dialectos asiáticos. Así como Puerto Rico, sus ciudadanos gozan de la nacionalidad americana cumpliendo todas sus leyes, pero se destaca que es uno de los 17 territorios no autónomos bajo supervisión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, que tiene como intención eliminar por completo el colonialismo de nuestro mundo actual. Las rivalidades internacionales en la última mitad del siglo XIX se solucionaron mediante el Tratado de 1899, en el que Alemania y los Estados Unidos dividieron el archipiélago samoano. Estados Unidos ocupó formalmente una porción de Samoa, específicamente un grupo más pequeño de islas orientales en la conocida capital de Pago Pago al año siguiente del tratado. Las islas occidentales son ahora el estado independiente de Samoa y este se encuentra en el Océano Pacífico a medio camino entre Hawái y Nueva Zelanda. El samoano es el idioma principal, pero también se hablan inglés, tongano y otros idiomas de las islas del Pacífico, al mismo tiempo que son considerados ciudadanos estadounidenses. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la ONU entregó las Islas Marianas en estatuto de fideicomiso a los Estados Unidos de América, quedando sujetas a la administración estadounidense desde 1947. En 1986, las Islas Marianas del Norte, las Islas Marshall y los Estados Federados de Micronesia firman con Estados Unidos un tratado de libre asociación, abandonando oficialmente el territorio en fideicomiso. Durante la década de los 70, sus habitantes prefirieron no independizarse, permaneciendo atados al gobierno norteamericano y alcanzando también el privilegio de la ciudadanía. Ronald Reagan, el presidente para aquel entonces, proclamaría el dominio de Estados Unidos sobre las Marianas del Norte y sus residentes pasaron a ser habitantes oficiales. Más formalmente conocidas como la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte. Estas se encuentran entre Hawái y Filipinas y constan de 15 islas. Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, previamente conocidas como las Indias Occidentales Danesas del Reino de Dinamarca y Noruega, se compone de las islas principales de St. Croix, St. John y St. Thomas, además de diversas islas menores que les rodean y que fueron vendidas a los Estados Unidos por Dinamarca a través del Tratado de las Indias Danesas Occidentales de 1916 por una suma total de $25 millones. Y así, un grupo de islas en el Caribe y un territorio no incorporado forman parte geográficamente del archipiélago de las Islas Vírgenes, ubicado en las Islas Leeward de las Antillas Menores, ocupando una superficie de 352 kilómetros cuadrados. En 1927, Estados Unidos cedió igualmente la ciudadanía a todos sus habitantes. En el siglo XIX, México era un territorio vasto que incluía lo que actualmente conocemos como California, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, Nuevo México y Texas.
Pero a partir de 1830 empezó a crecer un movimiento independentista texano, y este fue el pretexto para que Estados Unidos iniciara una guerra que les dejó un territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Después de la invasión estadounidense en 1846 y del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, México fue obligado a ceder su territorio al norte del Río Grande y California, y hoy es conocido como el sudoeste estadounidense por medio de convenios. México recibió la cantidad de 15 millones de dólares, más la condonación de 3 millones de dólares de deuda que los estadounidenses reclamaban, entregándole a Estados Unidos lo que es hoy una de las áreas más fructíferas, ricas y conocidas de todo el territorio norteamericano.